Serie Sansón y el sueño de Dios. Tema número 3. Sansón y la caída. Orador Jonathan Oriel. Grabación número 502. Adelante, hermano Jonathan. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga y que estén todos bien. Un saludo grande aquí les mandamos desde Platina y por supuesto contentos de poder compartir con ustedes en esta hora estas palabras y por supuesto de que hayan seguido. En realidad que a nosotros nos alegra mucho poder saber cómo nuestros hermanos siguen desarrollando sus ministerios y se reúnen aún en esta forma virtual para poder siempre estar atentos y presentes a las verdades que están sucediendo y a la palabra del Señor. Así que les felicitamos por seguir y perseverar en este medio y les animamos a seguir siempre conectados. ¿Ok? Bueno, ya llevamos algunos días hablando acerca de Sansón y tratando de extraer distintas lecciones acerca de su vida. Y aquí hay algo bien interesante el día de hoy. Ya vamos a tratar acerca de un pecado diferente. La vez anterior estuvimos hablando acerca de distintos pecados que tuvo Sansón, pero creo que hoy vamos a hablar del más importante de todos los pecados. Es un pecado no tan grotesco como el adulterio o como cualquiera de las cosas que había hecho Sansón anteriormente, pero sin embargo es el pecado que le destruyó. Y ese pecado vamos a verlo reflejado en Jueces, capítulo 16, y en el versículo 20. Permítanme leerles este versículo. Dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Vamos entonces en esta ocasión a tratar de descubrir qué fue lo que llevó a que Sansón creyera que Dios estaba con él cuando en realidad el Señor se había ido. Pero antes de eso, como se acostumbra en la red, vamos entonces a inclinar nuestras cabezas donde quiera que estemos y cerrar nuestros ojos para encontrar la presencia del Señor. Amado Padre que estás en el cielo, en estas horas de la mañana te pedimos iluminación, nos pedimos tu gracia, nos pedimos que nos puedas acompañar y que puedas bendecir a cada hermano donde quiera que esté en sus luchas, cada hermano que le puedas dar fortaleza en sus debilidades, a cada hermano que podamos también aprender de tu palabra cada día y de esa forma poder estar conectados contigo en oración y en comunión. Bendícenos en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, tal como decíamos, en Jueces 16:20 nos plantea una ocasión difícil para Sansón, la más difícil tal vez de toda su vida. Estaba acostumbrado a ser un hombre fuerte, estaba acostumbrado a ser un hombre poderoso y había engañado muchas veces a Dalila y en esta ocasión se levanta pensando que todo iba a ser igual que siempre. Bien, las anteriores veces en que Dalila gritó, los filisteos sobre ti, Sansón se levantó y como que si fueran cuerdas y ataduras de plasticina, él rompió cada uno de las dificultades que Dalila puso para que él se moviera libremente. Nadie podía atarlo, pero en esta ocasión algo fue diferente. En esta ocasión, Sansón no sabía que el Señor se había apartado de él. Y él pensó, tal como hice las otras veces, me voy a escapar. Tenía esa confianza en su corazón. Era algo que él daba por hecho, era algo seguro. Me voy a escapar. Pero no contaba con que el Señor ya se había apartado de él. Y saben, el Señor en la vida de Sansón cumplía un rol fundamental, un rol que el mismo Sansón no alcanzó a percatarse. Vamos, por ejemplo, para entender este punto en Jueces,
en el mismo libro de Jueces, el capítulo 13. El capítulo 13 es bastante interesante. Dice en el verso 24-25, Jueces 13, 24-25, dice: y la mujer dio a luz un niño y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Bien, aquí nos habla ya del nacimiento de Sansón y cómo desde el mismo momento en que el niño creció, Jehová lo bendijo. Significa que el muchacho empezó a crecer con fuerza no solamente física, sino espiritual. Era un joven en realidad bendecido, era un joven que había sido criado aún desde el vientre según las indicaciones de Dios. Por esa razón el Espíritu Santo moraba en su familia y también moraba, por ende, en él. Tanto Manoa como su esposa eran siervos de Dios, eran gente consagrada al Señor. Vivió en la casa de una familia decente, consagrada y dedicada al servicio de Dios, y más aún, completamente agradecida por el milagro que significó el nacimiento de Sansón. Habían muchas cosas que agradecer en aquel lugar, y todos en ese lugar estaban realmente dedicados al Señor, tanto el mismo Sansón en su infancia. Por esa razón dice aquí que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, de Sora y Estaol. Aunque la Biblia no especifica de qué manera empezó a manifestarse el Espíritu Santo, por supuesto sabemos que tiene que haber cumplido en parte, tiene que haber comenzado a cumplir la misión por la cual él vino a este mundo, el sueño de Dios, libertar a Israel de los filisteos. Pero, ¿saben? El Espíritu Santo no solamente lo acompañó en su crianza, durante toda su vida le brindó la fuerza. Por ejemplo, cuando vamos a Jueces, capítulo 14, versículo 6, dice, hay una experiencia bien interesante. Sansón iba bajando a tomar una mujer que no era de Israel como esposa. Y en el camino hacia ese lugar se le atraviesa un león. Bien, saben, hay veces que uno no logra percibir los lenguajes que Dios usa en su providencia para decir que no. Esto es como la burra de Balaam, ¿no? De alguna forma el Señor empezó a estorbar el camino de Sansón para que él entendiera que su matrimonio no tenía la aprobación divina. Pero fíjense que cuando el león viene a Sansón corriendo veloz y Sansón se logra percatar de su presencia, dice en el versículo 6 que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Sansón estaba en el campo, en realidad no tenía mucha oportunidad delante de un león. Los leones son bastante ágiles en la caza y normalmente cuando se avecinan a un hombre están dotados de sus garras, de sus colmillos, y el hombre no tiene realmente mucha oportunidad delante de un león. Pero Sansón tuvo la oportunidad porque el Espíritu de Jehová vino sobre él, le dio una fuerza sobrenatural y despedazó al cabrito. Este incidente, al león digo como un cabrito, ahí sí. Este incidente fue bastante especial en la vida de Sansón, porque le enseñó a Sansón que Dios le había dotado de una fuerza sobrenatural. Bien, a cada uno de nosotros cuando entramos en la vida empezamos a darnos cuenta de los distintos talentos que el Señor nos entrega, algunos en las áreas intelectuales, otros en las áreas artísticas, otros en las áreas más prácticas. Y en el caso de Sansón, su mayor fortaleza era precisamente la fuerza que tenía en sus brazos y en sus espaldas, en sus lomos. Pero no era una fuerza propia que Sansón tuviera.
Era una fuerza que emanaba directamente de el Espíritu Santo. Recuérdense, acordémonos, Sansón fue llamado como un nazareo al Señor, un hombre consagrado. Mientras él permaneciera consagrado a Dios, Dios le daría su fuerza. ¿Bien? Esto es algo que Sansón comenzó a entender en la medida que desarrollaba su vida. Por ejemplo, cuando salimos del episodio del león y nos vamos al capítulo 14 y verso 19, nos encontramos a ese típico evento cuando Sansón presentó el acertijo a los invitados a su fiesta de bodas. Y cuando ellos, haciendo trampa y forzando a su mujer, adivinaron el resultado del acertijo, Sansón sale corriendo a buscar los vestidos que tenía que pagar, pero para pagar su apuesta mata a 30 hombres, ¿no es cierto? Muy bien, entonces dice el verso 19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Esta es la segunda vez que se menciona el mismo hecho. Otra vez Sansón está rodeado por circunstancias, y el Señor le brinda otra vez una fuerza sobrenatural por medio del Espíritu Santo. Nótese, los 3 versículos que hemos leído muestran a Sansón desprevenido o forzado por distintas circunstancias, y en las 3 se menciona exactamente el Espíritu de Jehová. Bien, por tanto aquí tenemos una fuerza sobrenatural que es traída únicamente por el Espíritu Santo. Por eso Patriarcas y Profetas nos enseñan de que Sansón era el hombre más fuerte de la tierra, un hombre más fuerte que todos los que ha habido y más fuerte de los que nunca habrá, porque la fuerza no descendía de un hombre, la fuerza descendía del Espíritu de Jehová. Bien, aquí tenemos otra ocasión en que Sansón salió airoso. No vamos a decir que el Espíritu Santo y la fuerza sobrenatural de Sansón se manifestó solamente cuando la Biblia lo dice. Debemos asumir que en muchas ocasiones el Espíritu Santo salvó a Sansón por medio de su fuerza. Solamente que hay muchas de estas cosas que, como sucede en las historias de grandes hombres de Dios, no se encuentran escritos en la palabra. Pero sin embargo tenemos un tercer episodio en Jueces 15, versículo 14. Otra vez dice aquí, así que vino hasta Leí, y los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado y con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Bien, otra vez, aquí está Sansón entregado, atado por su propio pueblo y por el bien de su propio pueblo, entregado a su suerte. Tal vez pensaron que iba en ese preciso momento a ser encadenado o a ser muerto simplemente por los filisteos. Sansón solamente le pidió al pueblo que no lo mataran ellos mismos, pero él pensaba que los filisteos sí lo iban a matar. En realidad, en este tiempo en que Sansón fue llevado, él no había hecho nada malo, había tenido tiempo para esconderse en una cueva y estar allí reflexionando durante algún tiempo sobre las cosas que había hecho. Más sin embargo, él no había hecho nada malo, estaba el Señor con él y estaba en su presencia. Pero cuando él estaba atado y abandonado a su propia suerte, rodeado de los enemigos, el Espíritu Santo no solamente le llenó, sino le impelió a ir y destruir a sus enemigos. Aquí tenemos otra vez la misma tónica. Sansón es acechado por algún peligro y entonces éste recibe la fuerza de lo alto y vence con la fuerza del Espíritu Santo. Todo esto podría haber sido una victoria gloriosa si Sansón hubiera llegado tranquilamente de la batalla, de haber matado a todos estos y sin embargo
haber llegado y mostrado al pueblo y hablado al pueblo de las maravillas que el Espíritu Santo había hecho con él. Pero saben, hay un detalle que para mí es un detalle fundamental. Puede que muchos no lo vean así, pero sin embargo para este servidor así lo es. Cuando avanzamos del versículo 14 al versículo 16, nos encontramos el canto o la poesía de Sansón. Es un lugar interesante, un don interesante. Saben, Sansón, se habla mucho de su fuerza, pero él también tenía dones artísticos. Era un hombre inteligente. Fíjense que, acuérdense que en su matrimonio lo que más fue llamativo dentro de la fiesta fue el enigma que él había compuesto. Y en este lugar se ve también que estaba inclinado o al canto o a la poesía. Bien, y fíjense que él dice en el verso 16, y Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, dos montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Es interesante aquí porque los autores bíblicos, los traductores de la Biblia, tratan de asemejar un poco la poesía, ¿no? Porque ahí termina un montón, dos montones, con la quijada de un asno termina hombres. Están tratando de asemejar un poquito de rima, porque saben, en hebreo la palabra montón y la palabra asno tiene un sonido exactamente igual. Bien, es un sonido bastante parecido, es una rima. Por eso es que, de hecho, en sus Biblias puede que aparezca este espacio en cursiva o aparezca en otra forma, porque era un canto o una poesía de Sansón. Ahora quiero que miren detalladamente la letra. Con la quijada de un asno, un montón, dos montones. Con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Díganme una respuesta, queridos hermanos, a esta pregunta. ¿En qué momento en todo su poema Sansón menciona que la fuerza que recibió para matar a esos 1000 hombres descendía del Espíritu Santo? ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Sansón inventó un poema para sí mismo como el gran héroe lleno de fuerza. En ningún momento le dio la gloria a Dios. No fue el único que tuvo una gran victoria. Saben, años después, el pequeño David venció al gigante Goliat, pero iba provisto del Espíritu del Señor y lo reconoció ante todos y ante el filisteo impío. Él dijo, ¿verdad? El Espíritu de Jehová lo menciona porque él sabía que la fuerza y la victoria solamente pertenecían a Jehová. Pero aquí vemos que Sansón había llegado a pensar que la fuerza que él tenía no era un don del Espíritu, sino era algo inherente en su propia naturaleza, algo que provenía de él. Y es algo que él creyó durante muchos años. ¿Saben? Eso nos lleva a pensar lo siguiente, y es algo muy, muy claro, por lo menos en la historia de Sansón. Son tan pocos los capítulos que hablan de Sansón, pero esta es una característica propia de él, su confianza propia. Él pensaba que la fuerza que él tenía era su fuerza. Se olvidó de que era el Señor el que le había dado siempre la fuerza desde el día de su crianza. El Señor siempre es el que da los dones, sean cual sean. ¿Bien? Siempre. Miremos, por ejemplo, algunas ideas, algunas historias que también hablan de lo mismo. Por ejemplo, tenemos la historia de Saúl. Saúl fue un hombre que era temeroso, era un hombre que tenía miedo, ni siquiera de ser rey, él se atrevía. Él pensaba que no era capacitado hasta que el Señor le consagró y le designó por medio del profeta Samuel, y entonces llegó a ser rey. Una vez que llegó a ser rey, se menciona en la Biblia que Saúl consultaba frecuentemente a Jehová. Pero cuando Jehová empezó a guardar silencio, y conste que siempre el Señor ha sido así, cuando tú le pides al Señor, el Señor te manifiesta por medio de la providencia, de su palabra, de su Espíritu Santo, a veces por medio de un amigo consagrado,
de alguna forma por un buen consejo, el Señor te dice sí, adelante, o te dice no, detente. Pero en muchas ocasiones el Señor simplemente te dice espera y guarda silencio. El silencio de Dios. Eso es tema para otro sermón, ¿verdad, queridos hermanos? Mas, sin embargo, cuando Saúl escuchó el silencio de Dios y no escuchó una respuesta clara, entonces él finalmente actúa en contra, simplemente asume que su deber era avanzar sin la presencia del Señor. Porque él empezó a creer también que era un estupendo general y que esa claridad mental en la batalla no pertenecía al Señor, sino que pertenecía a él mismo. Y por eso él pensó que podía ir a la batalla por sus propios medios y ganar. Así fue precisamente como él terminó perdiendo las batallas. Cuando ustedes van a Primera de Crónicas, por ejemplo, Primera de Crónicas 10, nos encontramos con una sentencia muy interesante sobre la vida también de Saúl. Bien, Primera de Crónicas 10 y el versículo 13 nos dice algo interesante sobre él. Dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino de David, a David hijo de Isaí. La Biblia menciona de que la razón por la cual Saúl murió fue precisamente porque dejó de consultar a Jehová. Y cuando dejó de consultar a Jehová, empezó a consultar también por otros medios. Dice la palabra que en el final de sus días, cuando ya estaba endemoniado, cuando ya el demonio le visitaba y estaba abandonado a su suerte, también consultó a Jehová nuevamente. Y él no le respondió ni por profeta, ni por oráculo, por el Dábar o la Shekinah, y tampoco por el Urim y el Tumim. Y entonces él concurrió a ver a esta bruja de la cual nosotros conocemos su historia. En contraste, dice la palabra, que el Señor le permitió a David ser ungido como rey en Israel. ¿Y qué característica tenía David en comparación a Saúl? Pues miren, hay muchos pasajes, se los voy a leer de corrido. Primera de Samuel 22:10, Primera de Samuel 23:2, Primera de Samuel 23:4, Primera de Samuel 30, versículo 8, Segunda de Samuel 2:1, Segunda de Samuel 5:19, Segunda de Samuel 21:1, Primera de Crónicas 14:10. Un montón de versículos. ¿Saben qué dicen todos esos versículos? Son distintas ocasiones en las que David se encontró frente al peligro y en todas ellas se ocupa la misma palabra, y consultó a Jehová. Esa es la diferencia entre Saúl y David. David siempre pensó que la victoria en sus batallas no se debía a él mismo. Siempre buscó a Jehová. Por eso la Biblia dice que David era como un hombre según el corazón de Dios. No necesariamente porque inherentemente en su naturaleza él conociera la voluntad divina o actuara como actuaba el corazón de Dios, sino porque David siempre buscaba la dirección divina para saber qué hacer. Bien, siempre dependió de Dios, dependió de su consejo, de su palabra, de su fuerza, de su victoria. Todos los grandes hombres de Dios cayeron cuando confiaron en sus propios talentos y dones, que evidentemente sí tenían. El mismo Salomón es muy conocida su historia, esa sabiduría que ningún hombre ha tenido ni ha tenido jamás sobre la tierra, que tuvo Salomón.
le llevó a pensar que esa sabiduría era parte propia de su naturaleza. Y pensó que era lo suficientemente inteligente como para no ser desviado por sus mujeres paganas. Finalmente se dio cuenta que su sabiduría era estupidez y era locura, fuera de Dios. Pero la reflexión llegó muy tarde en su vida. ¿Se acuerdan lo que decíamos al inicio de toda esta serie de predicaciones? El Dios tiene un propósito y muchas veces nosotros los arruinamos. Es la situación de Salomón. ¿Cuántas cosas no pudo haber hecho más Salomón por su pueblo Israel, por su ejército, por su gente? Después de Salomón el reino se partió en dos. Podría haberlo asegurado él para siempre. Mas sin embargo utilizó su sabiduría en una forma estúpida. ¿Bien? Y finalmente su confianza propia le llegó a no depender de Dios. Grandes hombres de Dios, todos ellos con un propósito claro y elevado, mas frustrado por una sola razón: la confianza propia. El que piense estar firme, mire que no caiga. Amigo querido, amiga querida, ¿has tenido tu confianza propia en alguna de las cosas que el Señor te ha dado? ¿Has tenido confianza propia porque el Señor te ha prosperado económicamente hasta un punto en el cual tú llegas a decir, bueno, aquí he ganado las cosas porque yo soy bueno para los negocios? ¿Alguna vez has llegado a decir, bueno, aquí yo tengo el talento para cantar, o tengo el talento para cocinar, o tengo el talento de la salud? ¿Sí? ¿Alguna vez tú que has hecho algún tratamiento y has hecho el tratamiento y el tratamiento resultó, no has llegado al momento de decir, oh, miren, ven, es por el tratamiento que le hice? Yo creo que todos somos tentados, queridos hermanos, en algún momento a hablar sin mencionar la gracia del Señor o la fuerza del Señor. Y yo creo que es una lucha de todos, ¿sí? Los que predican, especialmente los que cantan, los que dirigen, los que toca estar adelante de la gente ahí, porque saben, es más difícil ser bueno en algo que no es tan visible como serlo en algo en el cual todos te están mirando y juzgando. Por ahí había un pastor que decía que cuando uno predica y sale afuera y todo mundo lo saluda a uno, él decía, esa es la ceremonia de la glorificación del gusano. Porque aunque la persona sea realmente impía en su interior y predique bien, cuando sale todo el mundo le saluda y le levanta el ego. Y díganme si no es verdad. Qué bien lo hizo, hermano, qué bien le salió, qué bien cocinó, qué bien lo hizo. Ninguno de nosotros hace nada si no es por medio de la voluntad de Dios. Eso es lo que menciona, por lo menos Eclesiastés. Dice que hay algunos que incluso les dio de todo, pero no les dio la posibilidad de gozar de lo que tenían enfrente. Gozar de lo que Dios da también es un don de Dios. Eso es lo que expresa Eclesiastés. Todo es un don de Dios. Riqueza, sabiduría, el talento que sea, todo proviene de Dios. Y la fuerza de Sansón provenía de Dios. Pero ¿saben? Sansón pensó que era algo inherente en él. La última historia que leemos de Sansón se encuentra en Jueces. Y en Jueces capítulo 16. Muy bien, y volvemos al inicio y volvemos al primer versículo que citamos. Vamos al Jueces 16, 20. Dice, y le dijo, esta es Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Yo no sé cómo hizo el narrador, el cronista, para poder saber qué es lo que había en la mente de Sansón. En realidad yo creo que nunca lo vamos a saber, sino que asumimos que también fue por medio del Espíritu Santo. Porque en realidad Sansón no creo que haya dicho, esta vez me saldré como las otras y me escaparé, pero es seguro que lo iba a pensar así.
Saben, cuando ustedes leen toda la historia de Sansón y de Dalila, específicamente se menciona que ella fue forzada por los príncipes de su pueblo a engañar a Sansón. Y cuando trató de engañar a Sansón, lo hizo con la finalidad de poder llegar a su secreto. Bien, aquí finalmente tenemos una historia de confianza propia. Tenemos a un Sansón que la primera vez engañó a Dalila y salió victorioso. Saben, siempre en las historias bíblicas, las películas bíblicas, esas caricaturas que a veces también colocamos a nuestros hijos, se muestra a Sansón como un hombre tonto, bien, como un hombre necio, como un hombre falto de inteligencia, muy fuerte pero falto de inteligencia, pero la verdad no es esa. ¿Saben? Cuando uno mira en Jueces 16 y se encuentra a Dalila, y Dalila habla la primera vez con Sansón, tratando de investigar el secreto de su fuerza. En Jueces 16:6 dice, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo puedes ser atado para ser dominado. ¿No les parece un poco sospechosa la pregunta de Dalila? ¿No les parece un poco evidente la pregunta de Dalila, de sus propósitos y lo que ella quisiera hacer? ¿Sí? Imagínense que llegue un amigo de ustedes a su casa y les dice, oh, ¿por qué no me cuentas? ¿Dónde tienes escondido tu dinero? Para yo poder, si es que alguien quiere robarte ese dinero y llevártelo. Sería como alguien también, un desconocido que se acerca a ti y te dice, oh, ¿cómo estás? ¿Podrías decirme cuál es el número de tu tarjeta de crédito y cuál es el código de seguridad? ¿Verdad? Seguramente uno no lo diría, porque uno sabe, uno comprende, asume que la otra persona tiene alguna intención mala, ¿verdad? Sansón también lo sabía, él sabía. En la relación, el más tonto entre los dos parece que fue Dalila. Y de hecho, por lo que vamos a estar viendo los próximos días, Dalila no solamente era un poco tonta, pero sin embargo tenía otros talentos. ¿Bien? Ahora bien, volviendo a Sansón y al versículo que nosotros tenemos, Sansón engañó a Dalila una vez, 2 veces, 3 veces. Por tanto, él dijo, hagan lo que hagan, no me van a poder vencer. Me ataron con un mimbre verde, fuerte, no resquebrajado, fuerte, y lo rompí como nada. Me amarraron a un telar la cabeza y salí corriendo con un telar en la cabeza que no me pudo sostener ni sujetar. Me ataron con cuerdas nuevas, resistentes, las más resistentes de todas, y las vencí. En esta ocasión cortaron su cabello, y él dijo, voy a salir como todas las otras ocasiones. El problema no fue que le cortaran el cabello, insistimos. El problema era, el mismo versículo dice, Jueces 16:20, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. En una ocasión normal, hubiera dicho la palabra, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y éste venció a todos sus enemigos. Pero él había transgredido tanto las leyes divinas que ya no tenía escapatoria. Patriarcas y Profetas 549 dice, no había poder en sus cabellos largos, sino que eran una señal de su lealtad a Dios. Y cuando sacrificó ese símbolo para satisfacer su pasión, perdió también para siempre las bendiciones que representaba. ¿Qué les parece? La fuerza nunca estuvo en el cabello, ¿saben? La cultura popular piensa que es así. Pero la verdad es que mismo ahí en Conflicto y Valor del 8 de mayo, Conflicto y Valor del 8 de mayo, la señora White dice que si aún él hubiera sido rapado, sin culpa, su fuerza hubiera
seguido igual estando en él. Si sus enemigos lo hubieran amarrado y entre todos le hubieran cortado el cabello, eso no significaba nada para Dios. En ninguno de los versículos que citamos decía la fuerza venía sobre el cabello de Sansón. No, en todas decía, y el Espíritu de Jehová descendió sobre Sansón. Y aquí viene una parte muy clave, una parte importantísima, porque dice la palabra, incluso en el verso 19 dice, que Sansón, al ser rapado, finalmente rompió el último voto de su consagración, porque fue él quien confesó el secreto de su nazareato. Y dice en el verso 19 que incluso fue la misma Dalila, la misma, en el verso 19 al final, estamos leyendo Jueces 16-19, al final dice, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Aún una mujer era capaz de afligir a Sansón, le provocó dolor, lo tocaba, lo pinchaba con cosas para que él se quejara, porque naturalmente cuando él estaba imbuido por el Espíritu Santo nada le afectaba. Era un hombre invencible. Pero ahora Dalila, una mujer, se burlaba de él, y ojo, y conste, fíjense que era la mujer que algunos versículos más atrás le dijo, es que tú no me amas, ¿verdad? Interesante. Pero una mujer jugueteaba con Sansón, y no solo ella. Cuando nosotros leemos más adelante en el verso 24 dice, viéndolo el pueblo alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, el destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y dice que aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, versículo 25, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. ¡Qué tremendo! Jugaban con la debilidad de Sansón. Sansón llegó a su zona más oscura, llegó al momento más triste, pero también a su vez fue el momento más glorioso, porque cuando él estuvo apresado en medio de esas cadenas, en la mazmorra de Gaza, él descubrió que era débil como todos los seres humanos. La fuerza no venía de él, no era parte de él, no era de su hueso, no era de su carne, no era de ninguna de sus facultades. Era simplemente la fuerza del Espíritu Santo, que venía del Espíritu Santo. Dice aquí en Patriarcas y Profetas, sigue diciendo, en el sufrimiento, Patriarcas y Profetas 549, en el sufrimiento y la humillación, mientras era el juguete de los filisteos, Sansón aprendió más que nunca antes acerca de sus debilidades, y sus aflicciones lo llevaron al arrepentimiento. Más que cualquier otro pecado, la confianza propia es capaz de destruir la obra del Señor en cualquier persona. No es necesario ser un impío, no es necesario ser un idólatra, no es necesario cometer uno de los pecados más vistosos, como son tal vez, yo no sé, ser un borracho, ser un alcohólico, cometer adulterio, caer en adulterio, ¿verdad? O en algún pecado más grotesco. En realidad la esencia del pecado, la caída de Sansón y de los grandes hombres de Dios, siempre radicó en su confianza propia. Yo puedo, yo soy. Y queridos hermanos, yo creo que si hay alguna lección que aprender de todo esto es esa misma. La confianza está en Dios.
la fuerza está en Dios, aún la fuerza para vencer en las tentaciones. En el mismo Patriarcas y Profetas, en la 551, dice, físicamente Sansón fue el hombre más fuerte de la tierra, pero en lo que respecta al dominio de sí mismo, la integridad y la firmeza, fue uno de los más débiles. Muchos consideran erróneamente las pasiones fuertes como equivalentes a las de un carácter fuerte, pero lo cierto es que el que se deja dominar por sus pasiones es un hombre débil. La verdadera grandeza de un hombre se mide por el poder de las emociones que él domina y no por las que lo dominan a él. ¿Saben? Les decía ayer o anteayer algo interesante. Les decía yo que cuando por primera vez me encontré en Hebreos 11 a Sansón nombrado dentro de los héroes de la fe, me sentí hasta ofendido. ¿Sabes? Sí, en realidad me sentí ofendido, porque cuando uno ve a Sansón metido al lado de Abraham, al lado de Moisés, y peor aún, al lado de Enoc, un hombre que lo único que la Biblia recuerda de él es que caminó con Dios al punto de que Dios se lo llevó. Un hombre que fue capaz de decir profecías del tiempo del fin, siendo que fue el séptimo desde Adán. Y en medio de esa lista colocan a David, colocan a Gedeón, a todos los grandes próceres de la fe, y en medio colocan a Sansón. Yo decía, ¿y qué cosa hizo Sansón? ¿Por qué cosa él era un héroe de la fe? Y claro, el mismo pasaje de Hebreos 11 menciona que algunos de estos hombres sacaron fuerza de sus debilidades. ¿Bien? Y recordemos que Sansón ya en esta etapa de su vida estaba completamente debilitado. No tenía ni siquiera ojos, no tenía cómo moverse. Dice aquí, acabamos de leerlo, en el versículo 24, ¿no? En el 25 dice que, dice en el 26, perdón, ahí sí, Jueces 16, 26, dice que Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, ni siquiera podía moverse solo, dependía de que alguien lo llevara. Su debilidad, su confianza propia, recuerden, él pensaba que se iba a librar y todo, ya no existía. El Señor se encargó de hacer que se sintiera tan débil e incapacitado como el mismo Señor necesitaba que se sintiera. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor proveyó aquel castigo para Sansón? Porque Sansón, en medio de su castigo y en su más profunda debilidad, aprendió la lección que necesitaba aprender. Nosotros leemos un poco más adelante, y en el verso 28, Jueces 16, 28, dice finalmente Sansón a Jehová. Según Ellen White, esta fue una oración secreta, ¿no? Mas sin embargo tenemos la oportunidad de oírla. Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme. Te ruego solamente, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Es cierto que el motivo en esta frase es bastante egoísta. La naturaleza de Sansón y su degradación, su degeneración, le impedía ver la venganza como un medio de libertad para su pueblo Israel. Él solo veía venganza por sus dos ojos. O sea, eso significa que dentro de su carácter todavía quedaban secuelas de la vida y de los
y del libertinaje que Sansón se permitió. Mas, sin embargo, no podemos negar que aprendió. La fuerza no venía de él. La fuerza no venía de él. Con 3 nombres diferentes llama a Dios. Con 3 nombres diferentes. Primero le dice Señor, Adonai. Luego le dice Jehová, Yahweh, yo soy. Lo menciona por su propio nombre. Y finalmente le dice solamente esta vez, oh mi Dios, Elohim. Ocupa 3 artículos diferentes porque entendió que la fuerza solamente venía de Dios. Se dio cuenta, encontró la fuerza y encontró la humildad para reconocer que nada nunca provino de él. Otra vez clamó para que otra vez el Espíritu de Jehová se apoderara de él y le diera la fuerza suficiente para cumplir el propósito de la vida de Sansón. Su propósito siempre fue destruir a los filisteos y ahora tenía nuevamente la fuerza para cumplir su misión. Y asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Y entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Si hay alguna cosa que podemos sacar en este día, queridos hermanos, es que la fuerza proviene de Dios. La fuerza proviene de Dios. La inteligencia proviene de Dios. Si tenemos una casa, si tenemos un carro, por gracia del Señor, es por voluntad del Señor. Si no las tenemos, es por voluntad del Señor. Si tenemos inteligencia para poder leer la palabra, es por voluntad de Dios. Si sabemos leer, es por voluntad de Dios. Todo proviene de Él y todo es para Él. Si hay algo que nos enseñó Sansón, es que en medio de la más soberana debilidad y en el fracaso más terrible, es posible encontrar a Dios y entender que todas las cosas provienen de Él. Así que de esta forma, queridos hermanos, el día de hoy ya vamos concluyendo y les invitamos nuevamente a que podamos hacer una oración, inclinar nuestro rostro para encontrarnos con el Señor. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos porque reconocemos como Sansón que todas las cosas vienen exclusivamente de ti. Te agradecemos por tu amor, te agradecemos por tu misericordia, te agradecemos por tantas cosas que nos das, por cada talento que nos entregas y reconocemos que sin ti no tenemos absolutamente nada. Bendice a cada hermano en su hogar, bendice a cada familia, ayúdales y ayúdanos a nosotros. Todos dependemos de tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén.